Ahora, así dice Jehová, Creador tuyo, oh Jacob, y formador tuyo, oh Israel: no temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. Porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, y a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable, y yo te amé. Daré pues hombres por ti, y naciones por tu vida. Buenos días, queridos hermanos. Este es el tercer domingo ya en el que no nos podemos ver físicamente, aquí en la casa del Señor, en la casa de la palabra, en la casa de la adoración. Pero aunque estamos separados físicamente, no lo estamos en el Espíritu. En el Espíritu Santo estamos unidos y la vida de la Iglesia sigue palpitando. Nos queremos acordar en esta mañana de nuestros hermanos de mayor edad que están sufriendo quizás más agudamente este confinamiento. Ahora os pido que dispongáis vuestro corazón, vuestro espíritu, para tener un tiempo de oración comunitaria. Que el Señor nos bendiga. Iniciemos este tiempo de adoración orando. Cerrad vuestros ojos. Padre glorioso y eterno, Señor de la historia, aquí estamos tus hijos, unidos por el Espíritu Santo de Dios que mantiene nuestros corazones unidos pese a la distancia y al confinamiento. En este tu día, el día del Señor, queremos guardar este tiempo para recordarnos que tú venciste a la muerte y con ello nos diste vida y vida en abundancia. Disponemos nuestro corazón para tributarte un sacrificio de alabanza, del mismo modo que Pablo y Silas, encarcelados en Filipos, te alabaron desde una mazmorra. Nosotros aquí hoy, a pesar de la tribulación que azota al mundo, también te queremos proclamar como el Señor y el sustentador de la vida. Gracias porque nos estás sosteniendo y nos estás mostrando tu gracia y tu amor, Señor. Consuela a quienes hoy enfrentan la amarga hora del dolor
y guárdanos muy cerca de ti. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Entre nosotros lleno de amor y de verdad, y hemos visto su gloria, la gloria que como Hijo único recibió del Padre. Gloria.
Hola, queridos hermanos. Pues quería compartir un texto en el que el Señor anima a los que le están escuchando a tener tranquilidad. ¿Qué comeremos, qué beberemos o con qué nos vestiremos? Esas son las cosas que preocupan a los paganos, pero vuestro Padre Celestial ya sabe que las necesitáis. Vosotros, antes que nada, buscad el reino de Dios y todo lo justo y bueno que hay en él. No os inquietéis, pues, por el día de mañana, que el día de mañana ya traerá sus inquietudes. Cada día tiene bastante con sus propios problemas. Y lo que para nosotros antes no era ningún problema, por ejemplo, ir a comprar y tener alimento de sobra cada día, ahora nos hace pensar y hay unas pequeñas dificultades para conseguirlo o temores, pero tenemos que recordar esta palabra. Dios cuida de las aves, Dios da vestido a también las flores, y si Él tiene esas cosas tan preciosas para criaturas de la creación, cuanto más para nosotros. En su palabra, en sus promesas, está nuestra fe y nuestro gozo. No podemos estar tristes, es normal que nos preocupemos, pero cantando este himno creo que vamos a poder recordar que si Dios cuida de las aves, va a cuidar de nosotros. Amén. No sé si recuerdas un célebre pasaje del final del libro de los Hechos de los Apóstoles en el que se nos narra un naufragio. El naufragio del apóstol Pablo y de otras 275 personas en las proximidades de la isla de Creta. Un viento inesperado llevó el barco a la deriva y finalmente recalaron en la isla de Malta. Allí estuvieron por más de 3 meses hasta que pasó el invierno y ocurrieron muchas cosas interesantes que vamos a escuchar. Hechos 27, del 1 al 12. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Nos embarcamos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia y zarpamos. Estaba con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuera a los amigos para ser atendido por ellos. Y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, llegamos a Mira, ciudad de Licia. Allí el centurión halló una nave alejandrina que zarpaba para Italia y nos embarcó en ella. Navegamos despacio muchos días, y habiendo llegado a duras penas frente a Nido, porque nos lo impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón.
Después de costearla con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Como habíamos perdido mucho tiempo y era ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo los amonestaba diciéndoles: «Veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras vidas». Pero el centurión daba más crédito al dueño y al capitán de la nave que a lo que Pablo decía, y como el puerto era incómodo para invernar, la mayoría acordó zarpar de allí e intentar llegar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Me encanta la Biblia. ¿Sabes por qué? Porque es una biblioteca, como su propio nombre indica. Encontramos narraciones históricas, leyes, canciones. Lo que acabamos de escuchar no tiene nada que envidiarle a los textos homéricos. Es realmente una carta de navegación en toda regla. Aparecen ciudades portuarias, nombres de lugares, nombres de vientos, de estaciones. Me encanta. Y en este texto, Pablo toma la palabra por primera vez. Y lo que dice es muy sensato. No es tiempo para viajar. Corremos un gran riesgo si nos hacemos ahora a la mar. Se acerca el invierno. Podemos perder la carga, incluso podemos perder nuestra propia vida. Qué interesante es esto. Es interesante porque a veces tengo la impresión de que algunos cristianos carecen de sentido común o de sentido práctico de la vida y pudieran pasar por personas extravagantes o excéntricas. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque en este tiempo de confinamiento, las iglesias, en su gran mayoría, hemos seguido las recomendaciones que nos han hecho desde Sanidad y desde los poderes públicos, de mantener nuestros templos cerrados para evitar la propagación del contagio. Pero algunos otros cristianos, la verdad es que no han estado a la altura y han mostrado o han dado muestras de una gran insensatez. Como si los cristianos no tuviéramos también sentido común, sentido práctico y un contacto natural con las cosas de la vida. Bueno, vamos a seguir escuchando el relato. Y como comenzó a soplar una brisa del sur, les pareció que podían continuar el viaje. Entonces levaron anclas y fueron costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. La nave era arrastrada y al no poder poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Después de pasar a sotavento de una pequeña isla llamada Clauda, con dificultad pudimos recoger el esquife. Una vez subido a bordo, usaron de refuerzos para asegurar las amarras de la nave, y por temor de dar en la sirte, arriaron las velas y quedaron a la deriva. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al día siguiente empezaron a deshacerse de la carga, y al tercer día, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Al no aparecer ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: «Habría sido, por cierto, conveniente haberme oído, y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Pues esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo, y me ha dicho: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César. Además, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla». Las tempestades se ciernen sobre nosotros
cuando menos lo esperamos. Ellos pensaron, los protagonistas de esta historia, que esa suave brisa les iba a llevar a un buen puerto, pero de repente todo cambió y se transformó en una enorme tempestad. Ese viento del nordeste, llamado Euroclidón, es un viento que los marineros valencianos conocen muy bien. Aquí se le llama gregal, es un viento marítimo, violento, propio del otoño, el momento en el que está transcurriendo esta historia. El hombre antiguo, como el hombre contemporáneo, ante el mar embravecido, siente la pequeñez y la insignificancia más absoluta. Además, los paganos pensaban que si alguien moría en el mar, su cuerpo moría, pero su espíritu iba a peregrinar eternamente. Los judíos también consideraban que el mar era el lugar de los muertos. Un mar embravecido, incluso al hombre contemporáneo, le pone los pelos de punta. Y sin duda habían perdido la esperanza. Lucas lo transmite así. Es el final. Es el final de la historia. No vamos a sobrevivir. Ha llegado el final. Pero en ese momento de angustia es cuando Pablo toma de nuevo la palabra. Y lo hace en un tono amistoso, en un tono afable. Y lejos de reprocharles que antes no le habían hecho caso y que habían iniciado el viaje corriendo este grave riesgo, él les anima, les exhorta, dice la palabra, y les dice: he recibido un mensaje de parte de Dios. La nave se va a perder, pero nuestras vidas van a ser guardadas. En esta crisis que estamos enfrentando, seguramente muchas oportunidades de negocio, muchos trabajos, muchos estudios, muchos planes se van a perder. Pero el Señor quiere proteger nuestras vidas. Qué importante es ser en estos momentos hombres y mujeres que transmitan esperanza allí donde están, entre sus vecinos, conocidos o desconocidos, una palabra de esperanza y de ánimo en aquel que es el Señor de nuestras vidas. Pero vamos a ver cómo sigue el relato. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos que comieran, diciendo: Este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayunas sin comer nada. Por tanto, os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Y dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, lo partió y comenzó a comer. Entonces todos, teniendo ya mejor ánimo, comieron también. Y éramos todas las personas en la nave 276. Una vez satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. ¿De cuántas maneras es posible predicar? En este mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, el apóstol Pablo va a relatar su propia conversión al menos en 2 ocasiones. También, cuando pasó por la sinagoga de Antioquía de Pisidia, predicó un largo sermón a los judíos en sus propias claves, en su propia manera de comprender las Escrituras, y en un famoso discurso en el Areópago, en Atenas, habló a los griegos, paganos y sin embargo religiosos de la ciudad de Atenas, y lo hizo con sus propias categorías mentales. Realmente el libro de los Hechos está lleno de largas exposiciones del Evangelio. Pero, ¿de qué modo puede predicar Pablo en medio de un naufragio? ¿Lo has pensado? Pues del único modo en el que se puede hacer en esas circunstancias, es decir,
con su ejemplo y con su propia vida. ¿Recuerdas aquello de que algunas personas nunca abrirán una Biblia o nunca asistirán a uno de nuestros cultos, pero están constantemente leyendo en tu vida cada día tu testimonio? Pablo vuelve a ejercer en este pasaje la sensatez y le recomienda al centurión lo más razonable. Y después hace algo muy humano. Les pide que ingieran alimento, porque las necesidades materiales debemos cuidarlas y debemos proveer alimento y sustento para nuestro cuerpo. En estos días de confinamiento haremos bien también en atender las recomendaciones psicológicas y de los doctores, en el que nos piden que seamos equilibrados en nuestra forma de comer, descansar, hacer ejercicio, leer, meditar, porque somos psique y somos cuerpo y espíritu y necesitamos tener todas estas cosas en equilibrio. ¿Quieres saber cómo termina esta apasionante historia? Cuando se hizo de día, no reconocieron el lugar, pero vieron una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar la nave si podían. Cortaron pues las anclas y las dejaron en el mar. Aflojaron también las amarras del timón, izaron al viento la vela de proa y enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave. La proa, hincada, quedó inmóvil y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugara nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que supieran nadar se arrojaran al agua primero y salieran a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave. Y así aconteció para que todos se salvaran saliendo a tierra. Estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba Malta. Los habitantes del lugar nos trataron con no poca humanidad, pues encendiendo un fuego nos recibieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. Entonces Pablo recogió algunas ramas secas y las echó al fuego, y una víbora huyendo del calor se le prendió en la mano. Cuando la gente de allí vio la víbora colgando de su mano, decía: «Ciertamente este hombre es homicida, a quien, escapado del mar, la justicia no deja vivir». Pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. Ellos estaban esperando que él se hinchara o cayera muerto de repente, pero habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le venía, cambiaron de parecer y dijeron que era un dios. En aquellos lugares había propiedades del hombre principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería. Pablo entró a verlo, y después de haber orado, le impuso las manos y lo sanó. Viendo esto, también los otros que en la isla tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos proveyeron de todo lo necesario. Aquí termina esta apasionante historia. La nave alejandrina, esa nave que iba cargada de cereal y que suministraba a Roma de trigo desde el norte de África, se pierde. Ya lo había adelantado el apóstol. La nave se perderá, pero nuestras vidas, todas y cada una de ellas, serán preservadas. Ahora, además, se invierten los términos. Fijaos, cuando los soldados pretenden matar a los prisioneros para que ninguno escape, ahora es el centurión quien protegerá la vida del apóstol Pablo. Dios tiene recursos infinitos para proteger nuestras vidas. Hay una historia interesante. Cuando llegan a la isla y se están calentando al fuego, una víbora, una pequeña serpiente, sale entre las ramas y al parecer mordió o se prendió del brazo o de la mano del apóstol
Y entonces todos pensaron con sus ideas supersticiosas, este es un asesino convicto al que el mar no ha conseguido matar, pero los dioses sí lo harán. Pero Pablo se sacude a ese pequeño animal y nada le pasa. Y esos hombres supersticiosos pasan de considerar a Pablo un asesino a considerarlo un dios. Con este silencio elocuente, el escritor Lucas muestra pues una cierta indiferencia, un cierto humor. ¿Cómo le va a temer Pablo, un hombre que ya ha pasado más de un naufragio, apedreamientos y todo tipo de penalidades, a este pequeño animal? Dios sigue cuidando de nuestras vidas. Y por cierto, de las otras 275 que son preservadas. Aquellos 3 largos meses en la isla de Malta no fueron ociosos. Pablo los dedicó a recorrer la isla, orando, sanando y acompañando a otras personas. Como escuchamos en este libro de los Hechos, que se decía de Jesús, Jesús anduvo haciendo el bien cuando estuvo aquí en la tierra. Sus hijos estamos llamados también a ser de bendición, incluso en estos momentos tan difíciles. Para terminar, una última reflexión. En este tiempo en el que estamos todos muy limitados de movimientos y sin apenas contacto social, podrías preguntarte quizás, ¿y cómo puedo yo dar testimonio de mi fe? ¿Cómo puedo predicar? Pues mira, esta historia que hemos recordado esta mañana es la mejor muestra de cómo podemos y debemos predicar. Con nuestro ejemplo, con nuestro testimonio personal, estando al lado de las personas que más sufren, que más te necesitan, que más angustia tienen, y aportándoles, como el apóstol Pablo aportó en aquella historia del naufragio, sensatez, sentido común, tranquilidad, confianza. Ponte al lado de las personas que están más cerca de ti y muéstrales esa faceta que es también un fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Y si tienes razón, y si tienes oportunidad de dar razón de tu fe, hazlo. Para terminar, me gustaría recordar una historia muy nuestra, muy de nuestra iglesia. Está relacionada con la vida y el testimonio del pastor fundador de nuestra iglesia, misionero sueco Carlos Haglund. Cuando él llegó, se instaló en la zona del Cabañal, de los poblados marítimos. Allí predicaba, allí tuvieron las primeras reuniones. Y en aquellos tiempos, la zona del Cabañal sufrió un incendio pavoroso, en el que él tuvo una actitud muy destacada, salvando enseres, personas, a tal punto que el ayuntamiento del Cabañal, porque entonces era un ayuntamiento, no estaba asociado a Valencia, le condecoró con un oficio de gracia y lo declaró como una persona buena y honorable. En el Cabañal y en los poblados marítimos, don Carlos era conocido como el padre de los pobres. ¿Por qué? Porque además de predicar la esperanza que tenemos en Cristo Jesús, además ayudaba a los que tenía a su lado, porque ese es también el grado de compromiso que el Señor espera de todos nosotros. En las pruebas que atravesamos, en las pruebas que Dios permite que atravesemos, Dios saca de nosotros cosas que ni nosotros mismos sabíamos que teníamos dentro.
Es como si después de cada prueba pasáramos a otro nivel de relación con Él, a otro nivel de compromiso, a otro nivel de fe. De este trance global, los cristianos, estoy seguro que saldremos mejores. Y quiera Dios que el mundo que nos ve, que nos rodea, pueda ver en nosotros gente amigable, sensata, solidaria y buena. Es la hora del testimonio. Hola, hermanos y hermanas de la Iglesia de Cuart, mis hermanos y hermanas. Un saludo afectuoso desde casa. Quería compartir con vosotros en estos días un mensaje de esperanza basado en las palabras del profeta Habacuc, capítulo 3, que os invito a que leáis. Y hace muchos años utilicé estas palabras para componer una canción que ha sido muy especial para mí y me ha acompañado muchos años a lo largo de mi vida y que en estos días ha cobrado una especial relevancia y quería compartirla con vosotros. Espero que os guste.
Acordaos de esto: el que siembra poco, poco cosecha. El que siembra mucho, mucho cosecha. Que cada uno dé según lo que haya decidido en su corazón, y no de mala gana o a la fuerza, porque Dios ama al que da con alegría. Dios puede concederos con abundancia toda clase de bendiciones para que, además de tener lo necesario, os sobre para ayudar a toda clase de buenas obras. La Escritura dice: ha dado generosamente a los pobres y su justicia permanece para siempre. La victoria está en Jesús, solo tienes que pensar que mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. La victoria está en Jesús, solo tienes que saber que aunque pasen malos tiempos donde el mundo se destruye, que aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará alguna salida para poder soportar, extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará. La victoria está en Jesús, solo tienes que pensar que mayor es el poder de Dios que el poder de Satanás. La victoria está en Jesús, solo tienes que saber que aunque pasen malos tiempos donde el mundo se destruye, que aunque estés pasando pruebas, el Señor te ayudará, te dará una salida para poder soportar, extenderá su mano amiga, te dirá por dónde andar, multiplicará tus fuerzas y te consolará. Y aunque estés pasando pruebas, el Señor te